compartir, porque estamos trabajando sobre el mismo apunte que está en la plataforma, ¿sí? Para que estemos leyendo y compartiendo el texto que tenemos todos. Bien. Entonces, hasta recién habíamos hablado del aborto como una de las causas de hemorragias de la primera mitad del embarazo, es decir, que dentro de mis primeras 22 semanas de gestación, formas de hemorragia, las causas eran tres: aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Las mismas palabras habíamos dicho, ¿sí? Ya me anticipan de qué se está tratando. Un embarazo ectópico significa que está en un lugar inadecuado, inoportuno y que no le corresponde estar ahí. Ya creo que la semana pasada o esta habíamos hablado algo del ectopismo, que es cuando el embrión, es cuando el ovocito, una vez fecundado, en vez de anidar o implantar en el endometrio uterino, ¿sí? Lo está haciendo en un lugar diferente. Y los lugares diferentes, ¿sí? Pueden ser. Ahora vamos a ver dónde más lo hacen. Entonces se define como una implantación y desarrollo del huevo. También es una forma de decir, esto lo tomé de un colega venezolano, la clase, por eso hay países que usan términos que a veces nosotros no usamos tanto, pero huevo es decir embrión, ¿sí? Es lo mismo. Lo ponen pero es lo mismo. Huevo, embrión o huevo embrionario también se puede decir. Entonces, es cuando ha implantado y quiere desarrollar, ¿sí? Un embrión fuera de la cavidad uterina, ¿sí? En lugares ectópicos, diferentes a lo normal. La epidemiología muestra que la incidencia, si bien es bajita, recuerden que habíamos dicho que las hemorragias, la primera mitad, si bien la prevalencia no superan el 5%, las tres formas desencadenan hemorragias importantes que no solamente atentan contra la vida del embrión / feto, según la edad gestacional, sino también con la de la gestante, ¿sí? En cambio, las hemorragias de la segunda mitad, donde más prima el peligro, es en la vida fetal, ¿sí? Los desprendimientos de placenta normoinserta o las placentas previas. Volviendo al embarazo ectópico, entonces, sabemos que es un problema de implantación y desarrollo anormalmente fuera de la cavidad uterina. La incidencia es bajita, pero el problema son las hemorragias y rápidamente corre peligro la vida embrionaria fetal y puede la de la gestante, y son intensamente dolorosos, ¿sí? Las pérdidas hemáticas, como hemorragias de la primera mitad, siempre se muestran con dolor cólico, ¿sí? Y sangrado importante. En relación al ectopismo, es decir, dónde se está implantando ese embrión y se quiere desarrollar inadecuadamente, bueno, fíjense que donde más lo hace es en la región ampular, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la región ampular es donde se hace qué? La fecundación, ¿sí? El ovocito sale del ovario, lo toma el infundíbulo de las trompas y empieza a moverse, y ahí viene el espermatozoide y lo fecunda. ¿Dónde se llama eso? Se llama tercio medio de la trompa de falopio o región ampular. Vas a ver que cuando termine esta clase, si vos te pones a mirar en lo que fue fecundación, dice, la fecundación ocurre en la región ampular de la trompa de falopio. Ahí donde ocurre la fecundación es donde hay altas chances de que ese ovocito fecundado diga, me implanto acá, no me muevo más, me quedo acá, ¿sí? Después, el segundo lugar donde también ocupa la posibilidad de frecuencia es en el istmo. El istmo es casi finalizando la trompa de falopio, y son lugares muy inoportunos. El infundíbulo de la trompa, también donde están las fimbrias, el ovario también es un lugar de implantación, ¿sí? Abdominal, bajito, pero puede ser abdominal peritoneal, se le dice, y muy poquito también el cuello uterino. Pero fíjense que todas las formas de embarazo ectópico hay, entonces,
no te olvides, la ampular por sobre todo, luego sigue la ístmica de la trompa de falopio y la infundibular de la trompa de falopio. Otros lugares, el abdomen, el cuello uterino y el ovario en mucha menor proporción. Recuerden que acá el problema está en que el crecimiento de ese embrión está en lugares que no están preparados. Como yo les dije en la primera hora que hoy nos vimos. Esperen, me están llegando. Ahí listo, apagado. Como yo les dije, acá tenemos algo que va a crecer en una trompa, se implanta, empieza a crecer, y esto no está preparado, este tejido, para sobrellevar una implantación y un crecimiento embrionario, para colmo. Es decir, el implantar se implanta, pero no lo puede sobrellevar. Entonces, esto es lo que rompe y desencadena una hemorragia interna impresionante y también que se exterioriza vía genital, ¿sí? Entonces, el problema de estas hemorragias son de la primera mitad es el sangrado importante al que está expuesto. Obviamente, ninguna gestación que se inicie y que implante en cualquiera de estos lugares fuera del útero sobrevive, ¿sí? Lamentablemente, esto yo no lo puedo tomar e implantar en otro lado, no. Este embrión barra feto, según la semana, porque tengo hasta 22 semanas para que esto ocurra, generalmente ocurre un poco antes porque desencadena dolor y desencadena pérdidas hemáticas, no puede sobrevivir. Es una gestación que se pierde, ¿sí? Muy bien. En relación a quiénes, digamos, están más expuestos como factores, bueno, pacientes que tengan antecedentes de cirugía tubárica, el ectopismo previo, es decir, bueno, yo tuve una gestación anterior que terminó en ectopismo, bueno, es probable que lo vuelvas a tener. Enfermedad inflamatoria pélvica, esto no es tan poco frecuente, existe y es un problema ginecológico importante. Uso de métodos de dispositivos intrauterinos, ¿sí? Pueden desencadenar el ectopismo, ¿sí? No significa que yo tengo un DIU, voy a tener ectopismo, no, bueno, en la epidemiología es una posibilidad. La clínica, bueno, síntomas inespecíficos, un dolor que empieza cólico, inespecífico, bueno, hay síntomas de embarazo, ¿sí? Si yo me hago, por ejemplo, un EVA-test me va a dar positivo, si me hago una subunidad beta también me va a dar un número importante, pero acá empieza el dolor abdominal, la menorrea, significaba que yo llevaba semanas con una menstruación que no aparecía, y el sangrado genital. Obviamente eso es lo que desencadena la consulta, ¿sí? Y el dolor, también, obvio, el dolor y el sangrado es lo que lleva a la consulta, y más cuando el sangrado empieza a ser profuso, importante. Signos de irritación peritoneal, un útero aumentado tamaño, pero reblandecido, ¿sí? Porque yo tengo un útero que está grande, pero que está blando, que no tendría que estar blando, tendría que estar ocupado por algo que no ocupa el útero, que está en otro lado, pero agrandado a su vez. Una masa parauterina, ¿qué significa? Que está en un lugar diferente al útero, está cerca del útero, pero no dentro de él, ¿sí? Las trompas de falopio, el peritoneo, el abdomen. Compromiso hemodinámico, obviamente, en la medida que yo tenga sangrado, el compromiso hemodinámico lo vimos en la primera parte de hoy. La hipotensión arterial, la taquicardia, la sudoración profusa, ¿sí? La hipotermia. Tratamiento. Bueno, el tratamiento es, como yo les decía, uno no puede sobrellevar este embarazo, ¿sí? Hay que dejar que, como explicamos en los abortos, en curso o inminentes, ¿sí? Diferente a la amenaza, que había como una conducta expectante de minimizar lo que había desencadenado el aborto y ver qué pasaba, y si ayudábamos con neuroinhibidores, acá también es una conducta como expectante, es decir, vemos mediante ecografía dónde está ese embrión ectópico,
y vemos que no haya, obviamente, compromiso sistémico de esa gestación ectópica. Como dice acá, no hay evidencia de roturas, no hay hemoperitoneo, significa que sangre en el peritoneo, seguramente ya no hay actividad cardíaca embrionaria, porque implantarse fuera del útero es muy difícil sobrellevar la vida embrionaria, ¿sí? Quizás se implantó, pero cesó la vida al poco tiempo ese embrión, entonces está ahí ocupando un lugar totalmente inoportuno, desencadenando respuestas inflamatorias, y si está queriendo crecer, va a la ruptura del tejido donde esté implantado. El tratamiento siempre es quirúrgico, porque hay que poder hacer una extracción de ese ectopismo, de esa gestación ectópica, ¿sí? Entonces acá dice, bueno, si tu paciente está hemodinámicamente estable, la salpingoctomía, extracción del contenido, ¿sí? La salpingoctomía es, bueno, abrir el útero y su trompa y buscar el ectopismo y hacer la extracción del contenido. La salpingoctomía como resección de la trompa, si no, esa trompa ya no se puede salvar, hay que hacer una resección, ¿sí? Resguardando obviamente la otra, ¿no? Tenemos dos, ¿sí? Eh, y bueno, obviamente esa gestación se dio por terminada, ¿sí? Se pudo haber dado por terminada ya durante la gestación misma por el ectopismo, o bien se la da finalizada acá, porque acá el riesgo que corre el peligro la madre está por encima del interés de sobrellevar la vida del embrión o del feto. ¿Sí? Eso está en el Código Penal, que dice todo aquello que atente contra la salud materna es causal de interrupción de la gestación, sea la semana que sea. Acá estamos dentro de las 22 semanas, hemorragias de la primera mitad. Para terminar, vamos a ver la enfermedad trofoblástica gestacional, que como la palabra lo decía, nos está haciendo recordar el trofoblasto, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado en la primera mitad de nuestra clase de hoy. Los que no pudieron venir antes van a tener que ver el video y escuchar lo que se explicó. La enfermedad trofoblástica gestacional, fíjate que te lo define como una entidad clínica donde el trofoblasto está totalmente alterado, ¿sí? Dice que tiene una alteración proliferativa, una deformación del trofoblasto. Si vos te acuerdas que el trofoblasto, era todo lo que iba a formar y dar origen a las membranas ovulares, a la placenta y al cordón, y el embrioblasto al embrión, bueno, acá todas las células del trofoblasto se degeneran, se malforman y ocupan todo el huevo embrionario, se lo consumen. Acá no hay vida alguna, ¿sí? Acá no es que hay un embrión envuelto de células degeneradas, ¿sí? No, acá ya hay un degeneramiento total donde el trofoblasto degeneró y consume todas las partes embrionarias y propias del trofoblasto. Entonces se entiende como una degeneración quística, hematosa, de vellosidades coriales que abarca la placenta y el resto del complejo ovular, ¿sí? Pero acá no hay vida, ¿sí? No hay un embrión vivo. Fíjense que acá dice, completa ausencia de embrión y de vascularización vellositaria, incompleta, es la más frecuente. Hay degeneración focal del cinciotrofoblasto y del embrión, que muere precozmente, ¿sí? Entonces, esto es importante, porque acá no se trata que hay, el imaginario puede hacer pensar que es un feto cubierto de células que lo quieren invadir. No, acá estamos en una etapa muy temprana de la gestación, generalmente esto ya estamos antes de las 8 semanas y estamos en un periodo embrionario, todavía no se deja ver el feto como estamos acostumbrados a verlo, estamos hablando de un embrión, había una vida humana que se degeneró a expensas de las células trofoblásticas y eso hace incompatible a la vida. ¿Ya? Ese embrión cesó de vivir por malformaciones de las células que lo acompañan, ¿sí? Entonces,
si bien toda gestación que se interrumpe, más allá que se desee o no, hay un duelo, esta es importante que quede en claro que no había una vida humana asfixiándose en células, ¿sí? No, acá era un embrión que perdió vitalidad y se degeneró todo por el trofoblasto, ¿sí? Es una manera también de que la otra persona que va a transitar un duelo, que entienda que lo poco, lo mucho que había de vida, lamentablemente, fue degenerado por otras células, ¿sí? Esto es difícil de explicar, pero muchas mujeres pueden pensar que había un bebé, ¿sí? Entre comillas, rodeado de una enfermedad y que la enfermedad lo eliminó. Bueno, es verdad que la enfermedad trofoblástica irrumpe en la vida del embrión y la cesa, pero es importante que entienda que acá eran células que estaban formando al embrión y que de repente las otras células que iban a formar la placenta, las membranas ovulares y el cordón, tomaron la posta de la gestación y degeneraron todas las células. Entonces, no había otra cosa que muchas células degeneradas. Muy bien. La enfermedad trofoblástica, este es otro nombre que también se llama mola hidratiforme, ¿sí? O la llamas enfermedad trofoblástica o también se llama mola hidratiforme. Tiene una clasificación, nosotros no queremos entrar en esta cosa de esta chiquitita, porque esto es para cuando vos te estás especializando. Lo único que quiero que sepamos que vos digas, la enfermedad trofoblástica gestacional también se llama mola hidratiforme, aparece entre la semana 1 y 22. ¿Qué características tiene en relación a la invasión trofoblástica y de degeneración con el embrioblasto? ¿Hay vida o no hay vida? ¿Se deja transcurrir la gestación? No es gestación posible, eso se interrumpe automáticamente por sí mismo, y lo que a veces hay que hacer, obviamente, el tratamiento es extraer esa, esa mola porque está adherida. Ese trofoblasto adhirió quizás a la decidua materna y hay que sacarlo, ¿sí? La enfermedad trofoblástica, la anamnesis, bueno, obviamente se rastrea las hemorragias, y acá fíjense que hay algo importante, ¿no? La hemorragia genital es indolora, ¿sí? La enfermedad trofoblástica, a diferencia del aborto y del ectopismo, que son muy dolorosos, dolor cólico intenso, la enfermedad trofoblástica generalmente tiene una hemorragia genital indolora, ¿sí? Se pierde sangre. Recuerden, los que hoy no pudieron entrar temprano, que hemos explicado cómo medir la hemorragia, ¿sí? Así que van a tener que ver el video de la primera parte para escuchar cómo podíamos medir las pérdidas hemáticas en estas hemorragias de la primera mitad en una mujer que está con estos problemas. Da aparición súbita. Esta expulsión de vesículas son vesículas propias de la gestación. Hiperemesis gravídica, puede haber vómitos. Hiperemesis significa que vomita mucho más de lo normal. Esto después no. Esto porque esto es muy raro de ver, ¿sí? El embolismo pulmonar, los quistes ováricos luteínicos, esto no. Lo que sí es importante que nos acordemos de la enfermedad trofoblástica es de la hemorragia genital, que impresiona mucho más indolora de lo que son las otras hemorragias, que siempre son doloras, aparición súbita y nada más. El examen físico, bueno, acá dice que es muy atípico, pero puede haber hipertensión arterial. El útero está agrandado de tamaño, ¿sí? Y mucho más de lo para que la edad gestacional que se cree que se tiene, ¿sí? Porque recuerden que acá lo que se formaba como huevo o embrión creció desmesuradamente por degeneración celular. Entonces tengo una masa, una mola, que generalmente son de dimensiones más importantes que la de una gestación normal. Si yo mido lo que hemos aprendido a medir, que se llamaba altura uterina, si yo mido la altura uterina de esta señora, va a decir que tiene muchas más semanas de edad gestacional de la que está calculada por fecha por FUM, ¿sí? Entonces, cuando le miden la altura uterina a esta señora, el útero está tan agrandado
que pareciera que tuviera una gestación diferente a la que los números por FUN me dan. El tratamiento es la evacuación inmediata del útero, ¿sí? Generalmente se hace por o AMEU, que es aspiración, o por legrado. Lo importante es el seguimiento, ¿no? La ecografía para ver la evacuación completa de ese útero. No pueden quedar restos ovulares ni placentarios, mucho menos embrionarios y fetales. Hay valoraciones, bueno, obviamente visitas que se van a dar a lo largo de la posevacuación. Y esto de los controles de la hormona gonadotrofina colónica humana se sigue midiendo hasta que llega a menos de 5, que es el valor normal, menos de 5 unidades por mililitro. Como para decirse, bueno, ya no hay indicio alguno, aunque yo no lo vea ecográficamente, de trofoblasto degenerado unido a la decidua. Porque si sigue habiendo trofoblasto adherido, sigue formando gonadotrofina colónica humana. Entonces, podrá significar que se aspiró poco o el legrado no fue completo. Muy bien, bueno, esto era la clase de hoy. Terminamos un ratito antes. Este tema se va a completar con las hemorragias de la segunda mitad, que lo vamos a ver no mañana, porque yo mañana tengo que ir al INET. Vamos a parar de grabar mientras. Esto ya no hace falta para que estén